Desde el Museo Histórico Nacional en la Plaza de Armas conversaremos con el escritor, periodista, investigador y poeta Jorge Montalegre sobre una de sus pasiones, el humor en Chile. Conversamos con Antonia Torres sobre cómo fue pasar de la poesía a la narrativa con su novela Las vocales del verano. En la sección La Vitrola, David Azán toma el texto Todo se borra del poeta y músico Eduardo Carrasco para convertirlo en canción. Y también conoceremos el inexplorado mundo del robo de libros. Ahí está José Miguel Carrera, a puertas de ser ejecutado, y es muy interesante comenzar a hablar de humor con José Miguel Carrera de fondo. ¿Tú me podrás explicar mejor por qué Jorge Montalegre? Bueno, se podría decir que José Miguel Carrera es el primer mártir de los caricaturistas. José Miguel Carrera en el exilio, en Uruguay, tuvo una imprenta, editó un periódico, El Hurón, y editaba volantes, panfletos, qué sé yo, y algunos de esos panfletos eran caricaturas contra O'Higgins, contra San Martín, contra Purredón, en el fondo contra la logia lautarina, ¿ya? Y hay una caricatura en que O'Higgins es un burro, ¿ah? Es un burro que está montado literalmente por San Martín, ¿no? En fin, y San Martín está como con una huasca, ¿ah? Como con un látigo, pegándole a unos borregos, que se supone que es el pueblo de Chile, un pueblo de borregos. Cuando capturan a José Miguel Carrera en la persecución en Argentina, qué sé yo, y lo llevan a Mendoza, donde es enjuiciado, ¿no? En las acusaciones que justifican la ejecución de Carrera, dice que también es por sus sangrientas caricaturas. Hubo en este museo hace un tiempo una exposición que se llamaba Un país de tontos graves. Y te lo quería preguntar en base a los inicios de nuestra república. ¿Vivimos en un país de tontos graves? El tonto grave, más bien, es esa persona que no acepta cuando se ríen de él. ¿Ah? Pero que bien puede ser una persona que se ríe de otros, ¿no? ¿Ah? Entonces el tonto grave más bien tiene que ver con esa actitud censora, ¿no? Con la cosa como institucional, cuando la gente se institucionaliza y no acepta la crítica con humor, la sátira, ¿no? En ese sentido, el tonto grave. Y en la historia de Chile, claro, el tonto gravismo se expresa en que a lo largo de toda la historia del humor gráfico siempre ha habido censura también. Bueno, Jorge, este libro se vincula con este cuadro, que es de Pedro Subercaseaux, inventor de von Pilsener, primer personaje de la historieta chilena. ¿Quién fue don Pedro Subercaseaux? En cierto sentido se ha dicho de él que es como el pintor de la historia de Chile, ¿no? Principalmente la historia militar, ¿no? También, como él fue un monje benedictino, es autor de vitrales, de murales y de pintura y dibujo religiosos. Y hay una faceta que es menos conocida porque él no firmaba con su nombre, sino que firmaba en alemán, firmaba Lustig, ¿no? Y Lustig era un dibujante humorístico y él inventó un personaje que se llama von Pilsener, que es en realidad el primer personaje de la historieta chilena. Ahora, es la representación gráfica de un personaje que existía ya en la oralidad, en el humor oral, porque es la representación gráfica de Donoto, ¿no? En Chile se contaban y se cantaban cuentos de Donoto y chistes de Donoto, ¿no? Pero no había una representación gráfica, no había un dibujo de Donoto, ¿no? Y cuando Pedro Subercaseaux
firmando Lustig, hace el von Pilsener, este von Pilsener se convierte en el estereotipo del alemán en Chile y en el estereotipo del alemán en general. Tú que has investigado la historia del humor gráfico, del humor en general en Chile, ¿cuál es el rol que ha tenido la mujer y cómo ha ido evolucionando? ¿O es un mundo marcadamente masculino el del humor? En los periódicos de sátira política del siglo XIX, cuando empieza a publicarse caricaturas en Chile, era una rotería, era una tremenda maleducación caricaturizar a las mujeres. Las únicas mujeres que aparecen en un inicio son imágenes femeninas alegóricas. O sea, la mujer es la república, la mujer es la democracia, justicia, ¿no? La mujer es la justicia, es la libertad, ¿no? Todos estos conceptos que son femeninos. En el siglo XX ya aparece alguna historieta con personajes femeninos, pero siempre la mujer como que provoca líos, ¿no? Hay un personaje, el primer personaje de historieta femenino se llama Doña Expedita, y que una mujer que siempre provoca problemas, le pide un favor a un hombre y ese hombre se ve metido en un tremendo lío, ¿no? Bueno, y después ya en las revistas y en los diarios aparecen personajes más bien picarescos, ¿no? Como la Lolita, ¿no? En el diario Clarín, o la Palomita después, que va a ser en la Cuarta. Son personajes sexys. Y yo diría que después de los años 80 empiezan a aparecer autoras. La Maliki, por ejemplo, empieza a aparecer en la revista Trauco, y hoy día hay muchas, no me atrevería a nombrarlas porque afortunadamente son varias. Había un cambio muy grande, además del cambio del tratamiento de la mujer en la historieta. O sea, hoy día no son admisibles personajes como Pepe Antártico, por ejemplo, tan sexista y tan desvalorizador de la mujer. Hola, soy Jorge Montealegre, escritor, y les quiero recomendar estos libros, que en el fondo es una iniciativa que se está replicando en varios países, como en 10 países, con escritores y escritoras principalmente locales. Se llama Basta, ¿no? En cada libro hay más de 100 autoras o 100 autores que escriben microficción contra la violencia de género, ¿no? Apareció recién una edición bilingüe, con más de 100 escritores contra la violencia de género, y se está replicando también, y hay ediciones de más de 100 mujeres contra la violencia de género. En el fondo es un solo libro o una sola iniciativa que vale mucho la pena compartir. Todo, no queda casi nada, solo un perfume incierto, las ondas en el agua. Todo lo mata todo, el tiempo con su espada. De pronto en una esquina el amor ya no estaba. Las lágrimas se secan, los suspiros se acaban. El día es como un sueño que en la noche soñaba. Y el amor un instante hasta la madrugada, un aleteo de aves sobre la marejada. Llevamos promesas no cobradas, todo nuestro equipaje se pierde a la llegada. Viajamos sin descanso, con las manos atadas, descubriendo de nuevo palabras olvidadas. Las lágrimas se secan, los suspiros se acaban.
El día es como un sueño que en la noche soñaba. Y el amor un instante hasta la madrugada. Un aleteo de aves sobre la marejada. Y de nuevo renacer la pasión ya borrada, para volver a hundirse en la noche callada. El viento que nos trae la vida de la nada es el mismo que mata lo que la vida amaba. Las lágrimas se secan, los suspiros se acaban. El día es como un sueño que en la noche soñaba. Y el amor un instante hasta la madrugada. Un aleteo de aves sobre la marejada. Las lágrimas se secan, los suspiros se acaban. El día es como un sueño que en la noche soñaba. Y el amor un instante hasta la madrugada. Un aleteo de aves sobre la marejada. Todo se borra todo. Hola, soy David Hassan y escogí el poema Todo se borra del libro Cancionario de Eduardo Carrasco porque es un poema que habla de la vida en general, de la vida que nace y que muere. Todo se borra, pero vuelve a nacer. El robo de libros puede ser considerado un delito o un acto épico. En Ojo en Tinta conversamos con los diversos actores de esta situación para que usted se forme su propia opinión. Las vocales del verano cuenta la historia de una mujer que vuelve a la casa de veraneo familiar, se recluye en una playa del sur de Chile. ¿Hay algún eje para esta obra? Yo pensaba que podría ser quizás sobre la memoria, hay mucha mirada hacia el pasado, pero también hay unas trampas del presente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es una novela sobre la memoria personal, pero también sobre la memoria del paisaje, incluso la memoria prehistórica de ese paisaje. Porque si tú te fijas en la novela hay muchas alusiones al pasado como previo a la aparición incluso humana en esos paisajes. Porque a mí el mar siempre me ha sugerido un lugar como de origen, no solamente porque era un lugar donde yo también efectivamente veraneaba de niña, el mar, a orillas del mar, sino que también porque se supone que desde ciertas teorías evolucionistas la vida surge en el mar, ¿no? Como el origen de todo, ¿no? Una cosa media de génesis. Pero eso no solo está presente en esta novela, sino que está presente en tu poesía. Sí. He leído que a ti te interesaba abordar narrativamente el sur de Chile, porque ya lo habías hecho en tu poesía. ¿Cómo evalúas el resultado a partir de esto? Yo creo que muchos de los poetas del sur de Chile, a partir de Teillier, por decir algo, digamos, medio paradigmático del larismo teyeriano, hemos querido como proyectar un poco, representar la naturaleza, que es bien particular, como todas las naturalezas, pero que en el fondo la naturaleza de una manera que da cuenta como del estado interior, o sea, como que de alguna manera fuera una proyección de tu estado interno. Y en ese sentido la novela yo creo que tienes razón en eso que dice, o sea, la bruma, las dificultades de calefacción que tiene la protagonista, que gatilla una cosa importante, ¿no? Sale a buscar leña una mañana y por eso conoce a una persona que es clave. Y también esa naturaleza como ominosa, como que te gusta, pero también te asusta, como que hay algo, como dice la cumbia, no sé, te gusta, te asusta porque hay algo detrás que está a punto de desencadenarse. Y en el mar, a orillas del mar, sobre todo en el sur de Chile, pena también ese asunto con el terremoto, la idea del maremoto, que en cualquier minuto se desborda y queda la embarrada. Las vocales del verano podríamos decir que está como armada a partir de secciones. Algunas son bastante pequeñas, de una sola página, otras tienen 4 o 5 páginas. Sí. ¿Cómo es
es el proceso de escritura? ¿Cómo fue este proceso en comparación a lo que tú ya estabas habituado a hacer en poesía? Se parece un poco a la poesía, que tú no sabes muy bien cuán largo va a ser el poema, pero que según lo que tú estás hablando te exige un cierto ritmo. A veces, ¿no es cierto?, podemos decir versos muy cortos, ¿no?, y decir cosas muy intensas en poquito, ¿no?, como ese poema de Oscar Hahn, ¿no es cierto?, que habla sobre el ritmo y la caída. Es un soneto, de hecho, dice: de tumbo en tumbo, dando bote y bote, por la escala desciende la pelota. Y ya con esos versos tenemos la idea del tumbo que va cayendo una pelota. Muy breve. Y a veces necesitamos un poquito más de aire para decir lo mismo. Entonces eso pasó, porque de pronto habían cosas que yo quería decir muy brevemente, que eran un sueño, una sensación que tenía la protagonista, y otras cosas para las que necesitaba un poquito más de aire, y pasaban más cosas. La escena donde ella va a una fiesta en la caleta, donde le suceden cosas inesperadas. Varía según lo que exige un poco el relato y la anécdota. ¿Hay alguna, podríamos decirle, oscilaciones en la novela entre polos opuestos, o entre pasado y presente, sí, entre algo que podríamos llamar quizás la ciudad letrada, que es de donde viene la protagonista, claro, y esta provincia más rural o más ignorante? Sí. Marcan permanentemente la escritura. ¿Lo planteaste así al comienzo? ¿Se fue dando? Yo no soy muy programática como escritora, entonces yo lo que quería era retratar un mundo que yo conocía muy bien, ¿no?, que es como la provincia, una caleta pequeña de pescadores, digamos, que tiene visos de romanticismo, pero también de algo sórdido detrás, ¿no? Como todos los lugares ominosos, así tipo Twin Peaks, ¿no es cierto?, que parecen muy bellos y románticos, como que escondieran algo detrás. Yo quería simplemente retratar eso. Y ahí aparece casualmente eso otro que tú dices, que yo creo que estoy de acuerdo. O sea, esta idea de que ella ha viajado por el mundo y se cree muy sofisticada por eso, ¿no? Y que vivió en otros lados, y que de repente donde cree que va a estar todo tranquilo y donde no pasa nada, están las sorpresas más grandes. Y una sorpresa que tiene que ver con su propia biografía, que es la que la deja un poco con la cabeza para el otro lado, digamos. A veces pensaba en todo, a veces lo recapitulaba. Era difícil y doloroso. Cuando intentaba recordar su historia de los últimos años, terminaba confundida y cansada, como si le hubieran encomendado una tarea de alto vuelo intelectual, de gran abstracción. Repasaba los sucesos, los personajes, los distintos momentos de su vida reciente. La partida de Chile, más bien una huida, había marcado un final de cuento sobre el cual ya no se podía volver. Había interrumpido historias que no podían retomarse. Tal vez había sido un final abrupto y algo violento, pero le pareció un adiós inteligente, como dice la canción, y dejó todo atrás. Un final sobre el cual nadie jamás habló, sobre el cual nadie escribió. Y aquello sobre lo que nadie dice o escribe nada es como si nunca jamás hubiese existido. Demasiada muerte para una historia que apenas alcanzó a ser historia. Una muerte reiterativa y majadera. La muerte de aquello que quizás nunca se tuvo. Fue joven, había sido joven. Comenzaba a recordar. Aquello que no es mencionado, que no es escrito, no existe. Sí. Y mi pregunta en relación a eso es no solamente a partir de las vocales del verano, sino que tu obra narrativa y poética, sí, ¿qué es lo que tú buscas descifrar? ¿O qué estás iluminando? ¿O qué te gustaría que se mantuviera presente a partir de la escritura? Yo creo que la literatura tiene esa capacidad vía la imaginación de como dejar como alguna es una ilusión, pero fijado aquello que irremediablemente está condenado al olvido, porque efectivamente está todo condenado al olvido, como decía un ensayo que empecé a leer el otro día de David Rieff, el hijo de la Susan Sontag, Elogio del olvido, que dicen que en realidad esto de la obsesión con la memoria histórica, que yo también la tengo, es un absurdo, porque está todo condenado a 100, 200, 300 o 1000 años a desaparecer. Entonces yo creo que la literatura como que ofrece una suerte de resistencia a eso. Quiere como fijar cosas que sabe que son imposibles de fijar, pero aún así lo hace. Y yo creo que quería yo fijar esos paisajes, quería fijar esa prehistoria un poco, y también fijar desde la imaginación una historia probable de cosas que también por olvido de los padres de la protagonista de la novela pueden de repente aparecer y ser muy, digamos, turbadoras. Hola, mi nombre es Antonia Torres, soy escritora. Quisiera recomendarles 2 libros. Uno es de Wisława Szymborska, premio Nobel de Literatura. Ella es poeta polaca, una poeta inteligente, lúcida, que habla de lo cotidiano, pero con una profundidad extraordinaria. Y el otro es Elogio del olvido, de David Rieff, que es un ensayista y casualmente es hijo de la Susan Sontag, y que nos recuerda un poco de que nos critica esta obsesión acerca de la memoria y nos recuerda lo frágil y lo precario que somos.
El robo de libros es un delito poco conocido pero bastante frecuente en librerías y bibliotecas de nuestro país. Conversamos con libreros y en exclusiva con un ex ladrón de libros para conocer quiénes son, cómo operan y qué los mueve. Soy NN, fui ladrón de libros y estoy en un pequeño receso. Hay tipos que son profesionales de esto y los tipos que son más ocasionales, son dos claramente diferenciables. El tipo más ocasional se acusa solo muchas veces, es un tipo más nervioso, muchas veces estudiante, pero el tipo que es profesional de esto, que sale en grupos, trabajan con listas donde van a vender los libros, obviamente les piden necesitamos esto y esto otro, y los tipos se acotan a esa lista porque tampoco saben de libros. Hemos afinado un radar para darnos cuenta de la actitud habitualmente sospechosa, digamos. Se les nota en la cara, la disposición. Suelen traer un libro en la mano, mochila, y aprovechar algún descuido nuestro para tratar de virlar algún libro. Generalmente la idea es ir bien vestido, en general como no tener muy llamativo, digamos. Ir tranquilo, elegir el libro que quieres tomar más de un libro, el libro que quieres llevar. Le sacas la alarma y se bota ahí mismo porque si no puedes volver a sonar afuera. Generalmente yo elegía o libros de teoría o algunos de poesía o no sé, o generalmente libros que no podía acceder económicamente. Te diría que los libros más robados son Bolaño, te diría que encabeza el ranking con distancia. Bukowski siempre, sea en narrativa o en poesía, hay que tenerlo muy cerca. Rimbaud, Baudelaire, Artaud, robables también. No le robaba libros a pequeñas librerías o pequeños negocios vendedores de libros porque entiendo que también el producto es un producto también que tiene que ver con la clase. Generalmente mi elección de donde yo robo libros tiene que ver con las cadenas. No sé, la Antártica, de la Feria Chilena del Libro. Un weón que compra miles de weas que era lo mismo lo que compra y al final responde a un mercado directamente nomás, que es una librería gigante, no sé. Las secuelas son, si uno no sabe manejarlas, pueden ser graves. No es un juego tampoco. Pueden ser graves porque uno arriesga tiempo de cárcel, digamos. No sé, no años, pero sí arriesga tiempo de cárcel o pasar un muy mal rato. ¿Cuándo puedes llamar tú carabineros? Cuando estos tipos que son más profesionales agarran un grupo importante de libros de Isabel Allende. Ahí es parte de una mafia, pero los demás no. De repente son cabros de 20, 21 años que te largan un discurso de que los libros son caros, de que todo una cuestión que ya es sabida por uno mismo. Es escuchable, pero tampoco es debatible. No estoy para nada de acuerdo con esa filosofía, ¿no es cierto?, que estimula el robo de libros y casi como una épica, ¿no? Me parece que eso es no entender además nuestra dimensión. De forma de acceder al libro son demasiado costosas y están enfocadas a un público burgués en realidad, que puede acceder a ese tipo de consumo, cuando el saber es un saber común. O sea, el generar saber es algo que tiene que ser para todos, ¿no? Es humano, digamos.